En el tema anterior habíamos visto las figuras planas, concretamente los polígonos, los habíamos definido, habíamos visto cuáles eran los más importantes, nos habíamos detenido en uno muy concreto que era el triángulo, y ahora lo que vamos a estudiar es cómo calcular las áreas y los perímetros de los polígonos. Para eso vamos a empezar definiendo qué es el área y qué es el perímetro. ¿De acuerdo? Pues sea una poligonal cerrada. ¿Mm? Llamamos perímetro de dicha línea a la suma de las longitudes de todos sus lados, de todos los segmentos que forman la poligonal cerrada. Y llamamos área del polígono a la superficie encerrada por dicha poligonal cerrada. Imaginaros que esta es mi línea poligonal cerrada, y entonces el perímetro será la suma de todos sus lados. Será A más B más C más D más E más F. Y a eso le llamamos el perímetro, a la suma de las longitudes de todos sus segmentos o también llamados lados. ¿Y qué sería el área? El área es la superficie de esta región encerrada dentro de la poligonal cerrada. Es el área de la región limitada por la poligonal, es decir, esta zona de aquí. Vamos a ver ahora cómo lo calculamos para ciertas figuras y ciertos polígonos. Y vamos a empezar por el área de los cuadriláteros. ¿Okay? Acordaros que cuadrilátero eran polígonos de 4 lados y por supuesto también de 4 ángulos. Y vamos a ver los más importantes. El primero es el rectángulo. Ya sabemos que un rectángulo tiene esta forma y se caracteriza por su base y por su altura. Como veis, la base, esta longitud, se repite aquí arriba y la altura también se repite aquí. Por lo tanto, el perímetro será esta base más esta altura más esta otra, que también tiene la longitud de base, más esta otra altura. Por lo tanto, el perímetro es B más A más B más A, que es 2 veces B más 2 veces A, que puedo sacar factor común 2 y ponerlo como 2 por la suma de la altura y la base. Es decir, que yo puedo sumar la altura, a la altura sumarle la base y al resultado lo multiplico por 2 y eso será el perímetro. Y el área ya la sabemos y es la única que realmente tenemos que recordar, que es la base por la altura. La base del rectángulo por la altura. Ya veremos que a partir del rectángulo vamos a poder determinar prácticamente el área de todas las figuras que queramos. Seguimos. El cuadrado. El cuadrado es un rectángulo que tiene la característica de que tanto su base como su altura tienen la misma longitud. ¿De acuerdo? Pero no deja de ser un rectángulo, ¿no? Más especial. Por lo tanto, ¿cuánto será su perímetro? El lado más el lado más el lado más el lado. 4 veces el lado. Y el área, pues lo mismo. Base por altura, que es lado por lado, lado al cuadrado. Vamos a ver ahora otro cuadrilátero un poco más especial, que es el paralelogramo. Y se llama paralelogramo porque tiene sus lados paralelos 2 a 2. Y se dice así, este de aquí, de arriba, es paralelo a el de abajo, con lo cual tengo dos lados paralelos 2 a 2, y este lado de aquí paralelo a este lado de aquí, paralelos 2 a 2. A la distancia entre las bases, esta de aquí abajo y la de arriba, le llamamos altura h. Vamos a ver cuál sería el perímetro. El perímetro está claro que sería base más c más base más c. Es decir, 2 veces la base más 2 veces c. Y vamos a ver el área. Imaginaros que yo cojo este trocito del paralelogramo, lo quito de aquí y me lo llevo aquí, a este lado de aquí. Es decir, lo quito de ahí y lo pongo aquí. El área no ha cambiado, porque lo que he quitado de aquí lo he puesto aquí. Por lo tanto, es el mismo área. Pero he convertido el paralelogramo en un rectángulo, que ese sí que me sé el área, que es base por altura. Por lo tanto, el perímetro, ya hemos visto cuánto era, y el área es la base por la altura, igual que la del rectángulo. Aunque pareciese una figura un poco más rara, vemos que es exactamente igual. Vamos a seguir ahora con el área del triángulo. ¿De acuerdo? Imaginaos este triángulo, que tiene de lados A, B y C.
está claro que el perímetro será la suma de A más B más C. Ahora fijaros, esta distancia de aquí a aquí es la altura. Lo vimos en el tema anterior. La altura es una recta que pasando por los vértices es perpendicular al lado opuesto. Es decir, esta recta pasa por este vértice y es perpendicular a este lado opuesto. Y a la distancia entre este vértice y el lado opuesto le llamamos altura. Pues ahora imaginaros que yo este triángulo lo pongo aquí. Se lo añado aquí y es el mismo. Ya veréis que si yo doblo, si hago esto, he llevado este triángulo aquí. Si yo doblase esta figura por esta diagonal, coincidiría esto con esto. Es decir, que este área es igual a este área. Y he convertido este triángulo en un paralelogramo, del cual ya sé el área. ¿Cuál sería entonces el perímetro? La suma más b más c. Y el área de este paralelogramo partido por 2. Pero el área del paralelogramo, ¿cuánto era? La base por la altura. Por lo tanto, será base por altura partido por 2. Que normalmente se escribe de esta manera. Y ya hemos obtenido el área del triángulo. Veamos otros cuadriláteros. El primero que vamos a ver es el rombo. El rombo tiene esta forma. Y está caracterizado, por un lado, por su diagonal mayor, que es esta de aquí, que voy marcando con el ratón. Esa es la diagonal mayor. La diagonal menor, que es esta otra. Y el lado. Bueno, está claro que los lados son todos iguales, y por lo tanto el perímetro del rombo es 4 veces el lado. Vamos a ver ahora el área. Fijaros que estas dos diagonales me han formado 4 triángulos iguales en el rombo. Es decir, que yo tengo 4 triángulos exactamente iguales. Por lo tanto, ¿cuánto será el área del rombo? Pues 4 veces el área de uno de los triángulos. Pues eso es lo que hago. El área es 4 veces la de uno de los triángulos. Pero la del triángulo ya la he calculado antes, que era la base por la altura partido por 2. Por lo tanto, será 4 por base por altura partido por 2. 4 partido por 2, este 4 partido por este 2 se me queda en 2, y es 2 de la 2 base por altura. Vamos a ver cuánto es la base del triángulo. La base es esta distancia de aquí a aquí, que veis aquí que estoy marcando con el ratón, que es justo la mitad de la diagonal menor. Por lo tanto, la base es diagonal menor partido por 2. ¿Y cuánto es la altura? La altura es la distancia de aquí hasta aquí, que como veis es justo la mitad de la diagonal mayor. Por lo tanto, la altura es diagonal mayor partido por 2. Este 2 y este 2 se me van y me queda diagonal mayor por diagonal menor partido por 2. ¿Cómo podríamos haber calculado también este área? Pues fijaros, si yo tumbo, lo giro este rombo, lo tumbo y lo apoyo sobre este lado de aquí, resulta que lo que tengo es un paralelogramo. Si yo conociese la distancia entre cualquiera de los dos lados paralelos, entre este lado y este, o entre este y este, sería h, pues este área sería L, que es el lado del rombo, por la altura, por la distancia entre dos lados paralelos, que sería otra fórmula. Veamos ahora otra forma de verlo. Imaginaos que yo tumbo esto, el rombo, y lo apoyo sobre este vértice, de esta manera. He cogido este y lo he tumbado aquí. Y ahora fijaros, imaginaos que cojo este triángulo de aquí y le añado uno igual en este lado de aquí. Y tendría esto de aquí, ¿verdad? He añadido este mismo triángulo azul, lo he añadido aquí, de color verde. Si hago lo mismo con los otros 3 triángulos, ¿qué obtengo? Ahí va, pues tengo un rectángulo. ¿De acuerdo? A llevar este triángulo aquí, llevo este triángulo aquí y este aquí. Y resulta que el área de este rectángulo es 2 veces el área de mi rombo, porque son 8 veces los triángulos. El rombo tiene 4 triángulos, mientras que el rectángulo entero tiene 8, es decir, el doble. Y ahora yo sé el área de este rectángulo. El área de este rectángulo es la base, que es la diagonal mayor, que es desde aquí hasta aquí. Perdonad, se me ha ido.
la diagonal mayor es la base y la altura es la diagonal menor. Por lo tanto, el área de mi rombo es la mitad del área del rectángulo, que es la diagonal mayor por la diagonal menor partido por 2, que es otra forma de calcular la misma área. Bien, seguimos con otros cuadriláteros. Por ejemplo, el trapecio, y este es el último que vamos a ver en cuanto a cuadriláteros. El trapecio tiene esta forma, tiene dos lados paralelos que se llaman bases, uno más largo que el otro, y a este le llamamos base mayor, y al otro lado paralelo a la base mayor le llamamos base menor y lo representamos por B pequeña. Y luego tiene dos lados distintos, el A y el C. Está claro que el perímetro del trapecio es la base mayor más C más la base menor más A. Vamos a ver cómo podemos calcular el área. Pues imaginaros que yo a este trapecio le añado este mismo trapecio, pero aquí, en este lado. Así. ¡Pum! Hemos cogido este trapecio y se lo hemos unido aquí. ¿Y qué hemos conseguido? Pues hemos conseguido un paralelogramo que tiene de área dos veces la de mi trapecio, porque es este trapecio más este, que son iguales. Por lo tanto, como el área del paralelogramo me lo sé, el área del paralelogramo es la base, que en este caso la base es la base mayor más la base menor, por la altura. Por lo tanto, el área de mi trapecio es el área del paralelogramo partido por 2, que es la base mayor más la base menor, que es la base total del paralelogramo, por la altura partido por 2. Bien, vamos a ver ahora los polígonos regulares, es decir, figuras planas con más de 4 lados. Pues hemos visto el triángulo, hemos visto los cuadriláteros y vamos a ver ahora aquellos polígonos que tienen 5 o más lados. Y los vamos a estudiar solamente aquellos que son polígonos regulares, es decir, que todos sus lados son iguales. Y vamos a empezar por el pentágono. Y una vez que hayamos visto el pentágono, pues vamos a concluir con los demás polígonos. Un pentágono, sabemos que eso es un polígono de 5 lados iguales y 5 ángulos iguales. Una de las características del pentágono es su centro, que en este caso es el punto F, y la distancia del centro a cada uno de los lados del pentágono. Y a esta distancia desde el centro hasta el lado le llamamos apotema. A es la apotema. Bien, está claro que el perímetro es lado más lado más lado más lado más lado 5 veces el lado. Es decir, el número de lados por la longitud de cada lado. ¿Y cuál sería el área? Pues fijaros que yo con el pentágono lo puedo formar mediante triángulos. Este triángulo más este otro triángulo más este triángulo más este triángulo más este de aquí. Por lo tanto, el área del pentágono sería 5 veces por el área de cualquiera de los triángulos que tengo aquí, porque todos los triángulos son iguales, al ser un polígono regular. ¿De acuerdo? ¿Y cuál sería el área de este triángulo? Pues sería un medio, porque ya lo hemos calculado, de la base, que la base es L, el lado, por la altura, que es la apotema, partido por 2. Por lo tanto, el área del pentágono es 5 veces el área de uno de los triángulos, que es 5 veces el lado del pentágono por la apotema partido por 2. Si lo escribo así, resulta que este 5L es este de aquí, que es el perímetro. Por lo tanto, 5 por L es el perímetro. Por lo tanto, el área del pentágono es el perímetro del pentágono por su apotema partido por 2. Concluimos que para un polígono de n lados, por ejemplo, el hexágono n sería 6, el heptágono n sería 7, el octágono sería n igual a 8 y así sucesivamente, tendríamos que el perímetro es n, que es el número de lados, por la longitud de cada lado. Y el área del polígono, el perímetro por la apotema partido por 2. Bien, vamos a ver polígonos no regulares. Imaginaos un polígono no regular como este. Este truco que vamos a hacer es para cualquier figura que no sea sencilla.
que es dividir nuestra figura, nuestro polígono, o nuestra figura plana, en figuras más sencillas. Yo este polígono lo puedo formar mediante este rectángulo más este triángulo más esto de aquí, que sería un trapecio, porque este lado y este lado son paralelos y estos no. Por lo tanto, el área de este polígono sería el área del rectángulo, que la conozco, más el área del triángulo, que también la conozco, más el área del trapecio, que también la conozco. Y así podríamos calcular el área de cualquier figura, por muy rara que pueda parecer.